Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bien, amados hermanos, muy buenos días. Hoy, 8 de julio, vamos a dar inicio a nuestro devocional. Vamos a hacerlo presentándonos ante el Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este precioso día que nos regalas, que tu misericordia nos permite vivir para acercarnos más a ti, para intentar conocerte mejor y aprender, Señor, de tu carácter, de tu buena voluntad, Señor, al permitirnos, Señor, ser llamados tus hijos y al tener una coinonía entre nosotros, Señor, para seguir edificándonos en tu palabra, Señor, para seguir haciendo esa labor preciosa que nos has encomendado de ser portadores de ese mensaje precioso de la salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a ser mejores hijos tuyos, Señor, que reflejemos el carácter de tu Hijo, Señor, que podamos en cada momento parecernos más a Él, Señor. Perdona también, Señor, te pedimos cada una de nuestras transgresiones, cada paso mal dado, Señor, que en ignorancia o en descuido hemos hecho, Señor, y que no queremos estar alejados de ti, Señor. Te pedimos nos perdones y nos ayudes cada día a ser más consecuentes con tu palabra, Señor. Cada día entender, Señor, que tú nos quieres santos, Señor, y que en la medida que nosotros estemos prevenidos, Señor, y buscando cada día más tu presencia, Señor, vamos a estar más protegidos de toda forma de pecado, Señor. Te rogamos, Señor, también por cada uno de mis hermanos, Señor, y donde están, en sus hogares, Señor, que bendiga sus familias y que nos ayudes también a todos nosotros, Señor, a ser cada día mejores hijos, Señor. Así es. Que nos des paciencia, nos des eh, entendimiento, Señor, que podamos tener con nuestros cercanos, Señor, empatía y que podamos cada día mostrarte mejor a ti, Señor, porque somos, como dice tu apóstol Pablo, somos cartas leídas y lo que nosotros hagamos están nuestros cercanos pendientes de nosotros. Ayúdanos, Señor, pues a cada día mostrar y reflejar más quién eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, ven humilde, busca con honestidad. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir en él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Marcos 8, 11, 12. Los profesores de colegio y de universidad a menudo enfrentan dos tipos de personas: los que preguntan en humildad, con un genuino interés, y los que buscan retar y confrontar. Los primeros claramente están tratando de entender, los segundos están más interesados en hacer avanzar sus propios intereses, en reforzar sus opiniones o simplemente en lucir inteligentes. A diferencia de las multitudes de personas que verían los milagros de Cristo y se maravillaban por ellos, los fariseos con frecuencia retaban las enseñanzas y el ministerio público de Jesús para ponerlo a prueba y hacerlo ver mal. Ellos no estaban allí para ver sus obras maravillosas ni considerar si en verdad era la persona que decía ser. Estaban ahí para hacerlo tropezar y caer en la trampa. Jesús respondió con compasión a las multitudes que le seguían. Él mostraba una bondad divina hacia aquellos
hacia aquellos que venían a él con corazón humilde y que reconocían su necesidad. Nunca rechazó a ninguno que estuviera buscando de manera genuina la verdad. Sin embargo, su respuesta ante los líderes religiosos antagonistas fue una frustración santa, una impaciencia divina hacia aquellos que buscaban probar su propia posición y cuestionar sus afirmaciones. Existen dos formas de hacer una pregunta, con humildad o con arrogancia. Y él y el maestro siempre identificaba la diferencia. Hay algunos que se dicen religiosos y que aún así no aprenden nada de la enseñanza de la Biblia. Escuchan el sermón domingo tras domingo, mientras buscan razones para no descansar por completo en la obra redimida de Cristo. Hacen preguntas que tienen por objetivo mantener al Señor a una distancia prudente y luego se preguntan por qué razón nunca hayan respuesta satisfactoria. Esa, esa no puede ser la conducta de un hijo de Dios. Deberíamos buscar aprender de nuestro Maestro con mansedumbre y curiosidad. Y cuando nuestro corazón esté atribulado, venir a Él con humildad y pedirle ayuda para esperar con apertura la respuesta sin exigir que Jesús obedezca nuestra agenda en expectativas. Si tienes un gran cerebro, la Biblia podría satisfacer tu intelecto. Si tienes una cabeza, descubrirás que el orgullo distorsiona tu capacidad para ver la claridad y la verdad de la palabra de Dios. Cristo está más que dispuesto a atender a un intelecto íntegro, pero está totalmente indispuesto a dejarse manipular por la arrogancia. Todos tenemos preguntas para Jesús sobre este mundo, sobre nuestra vida y sobre el camino que debemos tomar. Jesús nunca rechazará a aquellos que vienen a Él y siempre recibe las peticiones de sus hermanos y hermanas. Ahora pues, además de considerar tus preguntas, considera tu corazón. Haz preguntas para primero, haz preguntas, pero primero piensa en cómo las estás haciendo. ¿Eres motivado por una fe que busca entender o por un orgullo que busca tener la razón? Marcos 10:22. Y en este tema es muy especial por cuanto nos está mostrando dos actitudes diferentes en cuanto a percibir o a recibir la palabra del Señor. Una es la de los fariseos y la otra la de las personas comunes y corrientes que quieren entender de manera sincera la palabra del Señor. Veamos quiénes eran los fariseos. Los fariseos, según las mismas palabras del Señor Jesús, eran unos personajes que sabían mucho de la palabra. O sea, decía él que eran los que más sabían de la ley de Moisés. Ellos, esta secta de los judíos, de los fariseos, según la historia relata que empezaron más o menos 150 años antes de Cristo, y de ahí surgieron. Y el Señor Jesús decía que les pusieran mucho cuidado de lo que decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían, porque no tenían coherencia en las cosas, así como dicen que el cura predica pero no aplica, porque sí decían cosas reales, pero no hacían conforme a lo que ellos mismos estaban predicando. Dice el Señor Jesús que ellos imponían
mandamientos difíciles de llevar y ellos no querían moverlo ni con un dedo. En otras palabras, este tipo de personas se consideran muy religiosos y portadores de la verdad, pero en realidad no vivían conforme a lo que predicaban. Y el Señor les decía que no siguieran la doctrina de ellos por cuanto era una doctrina falsa, de hipocresía, de querer mostrar cosas que realmente no eran ellos, tenían una doble moral diciendo que hay que hacer cosas, pero finalmente ellos no las hacían. Ese era el contexto de los fariseos de ese entonces. Eh, y en este relato del día de hoy, en este tema, ellos confrontaban las palabras del Señor Jesús y le pedían siempre que trajera señales del cielo, señales divinas que rubricaran lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que Él era el Mesías. Sin embargo, el Señor, dándose cuenta que es la manera de ser de ellos, era una manera hipócrita, eh, les decía, ¿por qué piden señales? Y en otra parte de la palabra, diferente a Marcos 8, les dice que, que solo se les dará una señal y esta señal será la señal de Jonás. Y simplemente los dejaba y se marchaba. Eh, de esta manera nos damos cuenta que el Señor espera que las personas que lo escuchan tengan buenas intenciones y no estén como lo hacían los fariseos con prevenciones y buscando pedirle que sea él arrogante, que sea él y con cierta arrogancia diciéndole que les muestre una señal para que conforme a lo que ellos son puedan cumplir sus expectativas. No venían queriendo aprender los fariseos, querían era de una manera altiva pedirle las credenciales divinas de su ministerio, como unos jueces arrogantes que querían ver la autoridad que él traía y filtrarla por el concepto que ellos tenían de, de sus creencias. Eh, y la fe sencilla no viene en base a las señales. Eso es muy claro y hay una porción de la palabra en una parábola del rico Epulón. Si recordamos esa historia que nos contaron de niños y ahora la leemos con más claridad, dice que eh, estando un hombre rico, eh, después de haber partido a este mundo, estando en el Hades, le pedía a nuestro padre Abraham que enviara a Lázaro. Recuerda que Lázaro era el mendigo, y le pedía que viniera y le refrescara su estado, trayendo un poquito de agua en su dedo porque estaba tremendamente eh, agobiado por la sed. Y el Señor, Abraham le decía que había una cisma muy grande entre donde estaba Lázaro y donde estaba él. Entonces le dijo, el rico de Pulón le dijo que, que permitiera que alguien fuera y le advirtiera a sus familiares y a sus amigos que ese lugar era muy terrible. Y el Señor le dijo que ahí tienen a Moisés y a los profetas, que lo sigan a ellos. Eh, el rico Pulón le dijo, no, 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 si alguien fuera de acá y les avisara a ellos, entenderían. Y el Señor dijo que si ni aún alguien de los muertos resucitara, ellos iban a creer. Por cuanto vemos que la fe no viene por señales ni por testimonios, sino por la palabra de Dios. Dice la fe viene por señales, más bien estas siguen a los que creen. O sea, las señales que Dios produce en las personas, más bien le siguen a ellos, a los que han creído, más no están para hacer que la gente crea. De hecho, muchas veces el Señor Jesús hacía milagros conforme a su plan de expandir el Evangelio y los fariseos estaban mirándolos
pero no creían y pedían que ellos, mejor pedían que el Señor Jesús les hablara y les hiciera milagros que ellos pudieran constatar que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías. Esta actitud arrogante, altiva, no se compadece con su situación de mortales. Nosotros vemos que eh, la distancia que hay entre lo que es ser una criatura y quien es Dios es una distancia abismal en cuanto a los atributos que Él tiene y a nuestra fragilidad, a nuestra dependencia. Sin embargo, ellos, creyendo tener la verdad y creyendo ser hijos de Abraham, se creían con autoridad para pedirle al Señor Jesús que les diera señales milagrosas, señales poderosas para que ellos pudieran creerle. Esa actitud arrogante no les permitía ver eh, quién era realmente el Señor Jesús. Así actúan muchas personas cuando se les presenta el Evangelio. Ellos quieren que el Señor entre a sus vidas haciéndole milagros y haciendo o cumpliéndole necesidades, pero no han tenido la actitud de querer entender el Evangelio, de humillarse ante Él y reconocer su necesidad. Entender que la única manera de llegar a Dios es con un corazón contrito y humillado. Dice el Señor en una palabra, dice en Salmos 138, del 6 al 8. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Esta es una realidad en la cual vemos que el Señor se eh, detiene o presta mucha atención al que es humilde. Pero el que llega con una actitud altiva, dice, lo tiene distanciado, lo mira de lejos porque él comprende que nosotros tenemos necesidad de él lo tiene todo, más quien llega pidiendo, o demandando al Señor pruebas y testimonios y milagros, no entiende quién es Dios, realmente no está entendiendo y lo que quiere es poner a Dios a su servicio, a que de pronto apruebe lo que él piensa, apruebe lo que él está enseñando como hacían los fariseos y el Señor viene o venía mejor, venía prácticamente a deshacer ese tipo de doctrina farisaica que lo que hacía era confundir. Dice el Salmo 51:17 también, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sabemos también que hay dos maneras de acercarnos al Señor, de una manera eh, exigente, de una manera eh, de probar a Dios y otra manera diferente que es la de ir humillados. Ninguna persona que tenga eh, una actitud de humildad y que reconozca quién es Dios y que necesita de Él, va a ser rechazado. Dios espera de nuestra actitud correspondiente a nuestra naturaleza de seres frágiles, de seres necesitados, y muchas veces estamos en una situación de necesidad extrema. Esa actitud de un creyente que llega ante Él necesitando y pidiéndole su misericordia, su gracia, su perdón, a ese el Señor estará escuchando. Mas a los que van con una segunda intención de querer no solamente demandarle cosas, sino ponerlo a prueba, el Señor dice que los mira de lejos y que no está atento a su oración. Los fariseos estaban convencidos que su religiosidad, sus ritos y la promesa de ser hijos de Abraham los hacía especiales. Pero el Señor en cierta ocasión los confrontó de una manera clara cuando les dijo, esto está en Juan 8:37,
Vamos a leerlos, a leerlo. El Señor les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta, esta verdad que el Señor les dijo de una manera muy clara, haciéndole notar que no eran los hijos de Israel los hijos de la promesa, sino eran todos aquellos que creían en Dios y que amaban la Escritura. Dijo el Señor en una ocasión que él podría sacar hijos de Abraham de estas piedras, queriendo decir que todos los que querían ser sus hijos podían serlo sin necesidad de que fueran judíos. Eh, Después de la multiplicación de los panes, vemos que fue cuando los fariseos lo increparon y le dijeron que les mostraba señales. Después de haber visto semejante milagro, después de haber visto algo tan sobrenatural, ellos pretendían que les dieran más señales que los convencieran. El Señor no tenía eh, esa intención de sacarles todas las dudas. Él solo quería que se acercaran a Él con una actitud de interés de conocerlo, no de probarlo. El Señor no está interesado en atender ese tipo de pruebas porque Él ha demostrado ya de muchas maneras que Él era Dios. Recordemos la historia de Nicodemo. Nicodemo, a pesar de que era un fariseo, era muy entendido. El Señor dijo que era maestro de los judíos. Sin embargo, él, haciendo excepción a esa casta de fariseos, él con un corazón humilde fue de noche a preguntarle cómo entrar al reino de los cielos. Y le dijo, eh, nadie hace estas cosas si Dios no está con él. O sea, él ya había visto los milagros que el Señor Jesús hacía y ahora no venía a pedirle que le probara que él era Dios, él solamente venía era a pedirle que cómo podía entrar al reino de los cielos. Esta es una actitud de interés y de humildad queriendo cumplir lo que el Señor Jesús venía a pedirles que hicieran. Eh, y el Señor Jesús con toda paciencia le explicó y le dijo que quien no era nacido del agua y el Espíritu no podría entrar en el reino de Dios. Eh, Nacer del agua quiere decir estar limpio, haberse arrepentido, y del Espíritu es que el Espíritu Santo esté viviendo con él. El Señor le explicó y posteriormente vemos que él fue uno después de la muerte del Señor, de Jesús, fue el que llevó una ofrenda para su sepultura, para sepultar al Señor Jesús como un rey, porque él finalmente creyó en el Señor Jesús. Así que la incredulidad acompañada de necedad, que es lo que tenían los fariseos,
no va a poder hacer ver el reino de Dios, se le va a nublar la mente. Vemos también que los saduceos se unían a los fariseos y como en grupo iban a inquebrar al Señor Jesús para pedirle que les mostrara esas credenciales para que ellos pudiesen creer. Ya sabemos que el Señor no nos pide que creamos por señales, sino por su palabra. Las señales, así como el Señor las hizo, en este tiempo hay muchos que hacen señales, pero no son señales de parte de Dios, sino otro tipo de señales. Por eso no son una fuente de verdad las señales. Y además, cada uno de nosotros se ha dado cuenta de personas que han ido a nuestra congregación queriendo buscar de Dios y el Señor en su misericordia les da lo que ellos piden y les hace un milagro tremendo y ellas son las personas que después no vuelven. Me pregunta por qué después de algo tan sobrenatural, tan poderoso, no permanecieron. Y la verdad es que quien cree en el Señor cree por su palabra, nunca por los milagros ni por las experiencias sobrenaturales que puedan ocurrir en su vida. El, quien cree de verdad lo cree de corazón, por lo que dice la palabra, no por las obras o por los shows que algunos predicadores hacen queriendo mostrar que ellos tienen poder para hacer milagros. El poder está en la palabra, no en los testimonios, pero no en los milagros. Así que el Señor en estos casos dice que gime de indignación al ver la pobre fe de estas personas. Vemos también otra porción de la palabra en Mateo 16, donde dice que vinieron los fariseos. Mateo 16, del 1 al 4, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. En otra ocasión, se parece que era reiterativo el hecho de que los fariseos y los saduceos, al sentirse dueños de la verdad, querían exponer y tentar al Señor Jesús para hacerlo caer, haciéndoles trampas con sus preguntas. Y el Señor siempre con sabiduría sabía responder a estas preguntas que eran, de alguna manera tendenciosas. Mas el Señor les dijo en esta ocasión: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. O sea, el Señor sabía cómo tratarlos a ellos. Por eso la palabra dice que el Señor atiende al humilde, más al altivo mire a lejos. No tiene parte el Señor con aquellos que vienen de una manera arrogante a pedir que les compruebe que Él es Dios. En Mateo 16:6 también dice el Señor Jesús que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué sería la levadura de los fariseos? Pues sencillamente su mala doctrina. No eran sinceros. La mala enseñanza de los fariseos equivale a vivir una vida que no corresponde con lo que creemos, donde hay legalismo, donde hay mucha hipocresía y no actuamos con sinceridad. Vemos personas cercanas que tienen muy buena educación, son muy formales, muy éticos, hablan muy bonito, pero tienen costumbres que niegan completamente lo que ellos hablan. Así eran los fariseos. Decían, pero no actuaban conforme a lo que decían. Tenían una falsa humildad.
En Romanos 12:16 también dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta es otra característica de un hijo de Dios, que busca siempre ser humilde y estar con los humildes. No, él no quiere estar en los primeros lugares, sino es como decimos nosotros, de bajo perfil. Y nos pide que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es decir, que siempre estemos con una actitud de oír y de entender y, y no queriendo más que los demás. Muchas veces nuestras opiniones son subjetivas y nada tiene que ver con lo que es la palabra del Señor. El que es sabio cree en la palabra y no pone de por medio sus propios pensamientos, sus propias inferencias de las cosas. Vemos también en Filipenses 2, unos versículos muy conocidos, donde dice el Señor, dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la actitud que el Señor nos pide que tengamos, que sea semejante al del Señor Jesús, que no nos sintamos cómodos en nuestro lugar, sino que salgamos de nuestra zona de confort y vayamos a donde está el necesitado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ahí está la humildad, en no pensar tanto en el bienestar propio, sino en el bienestar de nuestro prójimo, de quienes están necesitados. Esa es una verdadera humildad, no la que estaban haciendo en ese momento los fariseos. También es necesario entender que todos nosotros, así tengamos los títulos que tengamos, así hayamos estado en los seminarios más elevados y sepamos que sabemos mucho, debemos siempre mirar con aprecio y a los demás como superiores a nosotros mismos, en razón a que no nos las sabemos todas. Siempre, siempre debemos ser receptivos y estar aprendiendo, porque nosotros no sabemos todo. Sencillamente no somos un producto terminado en cuanto a que ya nos quepa más conocimiento. Tenemos es que desocuparnos de lo que tenemos y permitir que a través de hermanos y de personas entendidas y que estén ajustados a la palabra podamos seguir aprendiendo. No somos expertos, simplemente somos como vasijas que quieren conocer más la infinitud de Dios. Nunca tendremos suficiente tiempo para alcanzar a dimensionar la grandeza de Dios y a entender todos sus caminos, todos sus propósitos, porque sencillamente no tenemos ni la capacidad ni el tiempo necesario en esta tierra para entender todos los propósitos divinos. Por tal razón, la actitud correcta de un hermano de nosotros mismos, es tener un espíritu y una mente abierta a entender que necesitamos de los demás, que somos parte de un edificio que se llama iglesia y que cada uno tiene una partecita y que mientras más entendamos esto, sabremos escuchar y sabremos aprender y crecer. Si nos creemos ya llenos y con toda la verdad, pues sencillamente vamos a cerrar nuestro intelecto, nuestro conocimiento a cosas nuevas de la palabra que están precisamente para seguir aprendiendo. Eh,
Hay unos consejos para la humildad. Estos los encontré por la red y me parecieron muy prácticos. Dice, para ser humilde, primero debemos recordar siempre de dónde venimos. Nosotros, los que hemos sido, por gracia de Dios, entendidos en la palabra del Señor, siempre recordamos en la situación en que estábamos cuando el Señor vino a nuestras vidas. Nunca se nos olvide que éramos, así como el pueblo de Israel, lo más vil y menospreciado, que Él nos escogió precisamente por eso, para que después no nos jactemos en su presencia, para que después no digamos somos lo que somos por nuestra fuerza, sino porque Él en su gracia y misericordia vino y nos salvó y nos socorrió. De lo contrario, no estaríamos donde estamos. Por tal razón, uno de los consejos es recordar siempre a dónde venimos. Segundo es reconocer que todos tenemos debilidades, y ciertamente así es. Somos frágiles en cualquier momento, circunstancias o pruebas o muchas situaciones en las que vemos que la enfermedad, que un problema sentimental, que un problema económico nos ataca de manera tan grave que somos muy susceptibles a perder el enfoque de Dios. Tenemos que estar conscientes de que somos débiles y que siempre, siempre vamos a necesitar de Él. En tercer lugar, ya lo había comentado, mantener siempre un espíritu enseñable. Siempre podemos aprender más cada día y tener un mejor discernimiento de conocer la verdad. No somos un producto terminado, no somos expertos y siempre debemos mantener esa actitud de estar siempre como en construcción. No hemos partido de este mundo y mientras estemos acá estaremos con una actitud de querer aprender cada día más. En cuarto lugar, tener siempre una disposición sincera de servir a los demás. Cuando tenemos esta actitud de querer, no esperando que nos sirvan, sino sirviendo a los demás, estamos reflejando el carácter del Señor Jesús, porque Él vino a servir, Él fue el mayor servidor, Él lo dijo. Quien se haga más pequeñito aquí en la tierra, el que sirva más, será más grande en el reino de los cielos. Y recordamos esta frase famosa que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. La razón de nuestro paso por este mundo es aprender a servir a los demás, quitar los ojos del yo, quitar nuestra fijación en estar nosotros bien, sino ver la necesidad de los demás y ayudarles. Y ser sinceros, ser prácticos, no solamente pensarlo, sino hacerlo. Y en quinto lugar, un consejo para tener siempre humildad es ser siempre agradecidos en nuestro diario vivir, agradecidos con Dios por todas las situaciones, circunstancias, pruebas, todo lo que nos pase, el Señor lo ha permitido. Y si lo hace y lo permite es porque sabe que podemos responder a esa situación, sea de bendición, sea de prueba, siempre estar agradecidos con Él, porque no pasa nada sin que sea su perfecta voluntad. Y recordemos que Él no va a poner una prueba mayor a que podamos soportar. Y siempre Él está pensando en nuestra formación, Él está siempre pensando en que crezcamos. Por eso hay pruebas, por eso hay dificultades, porque el Señor nos quiere cada día más seguros y más confiados en Él. Hay un proverbio chino me gustó bastante. Dice, quien bebe el agua debe recordar siempre quién cavó el pozo. Repito, quien bebe el agua debe recordar siempre quién cavó el pozo. Todo lo que nosotros disfrutamos hoy en nuestra vida cristiana tiene que ver con lo que el Señor Jesús hizo. Por eso siempre, siempre debemos estar agradecidos. Las cosas que nosotros como ciudadanos colombianos disfrutamos en cuanto a libertades, en cuanto a tener una
nación soberana. Todo eso se lo debemos a nuestros gloriosos héroes de la patria, quienes murieron por causa de la libertad. Y siempre debemos recordar también su acción. Todos nosotros, lo que somos, se lo debemos a alguien. Por eso siempre tenemos, como dice ese proverbio, y el que bebe el agua debe recordar siempre quién cavó el pozo, quién hizo la obra, porque eso nos mantiene enfocados en quienes realmente somos. Así es, hermanos, que la actitud altiva de los fariseos para nada nos ayuda, para nada nos acerca al Señor. El pastor Begg en su comentario dice que en un colegio a veces hay jóvenes estudiantes que vienen a preguntar, algunos con un genuino interés, pero otros buscan eh, poner a prueba al maestro, a ver si sabe, o que también muchas veces ellos saben algo y quieren que lo que saben el profesor se lo ratifique, cuando la actitud de un estudiante es llegar a aprender, no poner a prueba al profesor. O sea, que dos maneras de preguntar, una manera sincera y una manera con doble intención, de hacer quedar mal o de expresar que ellos saben mucho. Dice el pastor Beck, a diferencia de las multitudes de personas que veían los milagros de Cristo y se maravillaban por ellos, los fariseos con frecuencia retaban las enseñanzas y el ministerio público de Jesús para ponerlo a prueba y hacerlo ver mal. Siempre están con preguntas tendenciosas, con preguntas de doble sentido para que por cualquiera de respuestas que el Señor Jesús dijera, y él iba a quedar mal. Sin embargo, el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, les salía adelante con una pregunta a ellos mismos y los confrontaba y les hacía ver que su pregunta conllevaba algo que no era sincero. Ellos no estaban allí para ver sus obras maravillosas ni considerar si en verdad era la persona que decían ser. Estaban ahí para hacerlo tropezar y caer en la trampa. Pero el Señor Jesús, que los conocía, jamás eh, cayó en sus redes. En cambio, el Señor Jesús respondía con compasión a las multitudes que lo seguían. Él mostraba una bondad divina hacia aquellos que venían con un corazón humilde y que reconocían su necesidad. Jamás rechazó a ninguno que estuviera buscando de manera genuina la verdad. Sin embargo, su respuesta ante los líderes religiosos antagonistas fue una frustración santa, una impaciencia divina hacia aquellos que buscaban probar su posición y cuestionar sus afirmaciones. El Señor los conocía de lejos y estaba prevenido para contestarles, porque sabía que aunque ellos supieran mucho de la ley de Moisés, no estaban viviendo conforme a ella. Los hacían religiosos y así eso, los mismos fariseos no podían captar la verdad que el Señor Jesús venía a mostrarles, captar el mensaje de salvación que venía a traer, porque era eh, encerrados en sus tradiciones y en sus ritos religiosos y se creían dueños de la verdad, no querían entender más, no querían abrirse a una palabra fresca que traía el Señor Jesús y a ser corregidos. Ellos querían era como encasillar al Señor Jesús dentro de su manera de pensar y hacer que él quizás fuera un fariseo, pero el Señor de ninguna manera él sabía a qué venía y su misión fue desenmascararlos y hacerles ver que estaban actuando mal. Dice, hay algunos que se dicen religiosos y que aún así no aprenden nada de la enseñanza de la Biblia. Escuchan sermones domingo tras domingo mientras buscan razones para no descansar por completo en la obra terminada de Cristo. No han entendido, no abren su corazón de una manera sincera a comprender la obra que el Señor Jesús hizo, sino siempre están pidiendo bendiciones de Él, bendiciones sobre bendición, y nunca van a creer porque nunca han abierto su corazón de una manera sincera a entender qué es el Evangelio.
Hacen preguntas que no tienen por objetivo que tienen por objetivo mantener al Señor a una distancia prudente, y luego se preguntan por qué razón nunca hayan respuestas satisfactorias. Así hemos visto a muchas personas que asisten a nuestra congregación, que no quieren comprometerse, en que se quedan en la parte de atrás, que salen de primeras, no quieren interactuar con los hermanos. Esta actitud demuestra que no quieren realmente de verdad al Señor, que no quieren compartir con el pueblo de Dios, que sencillamente asisten por curiosear, pero que no quieren de una manera decidida ofrendar sus vidas al Señor y rendirse ante sus pies. Solo quieren eh, que el Evangelio sea algo que los toque a ellos por encimita, pero que no entre en su corazón. Y esa no puede ser la conducta de un hijo de Dios. Dice el pastor Beck, deberíamos buscar aprender de nuestro maestro con mansedumbre y curiosidad, y cuando nuestro corazón esté atribulado, venir a él con humildad y pedirle ayuda para aceptar con apertura la respuesta, sin exigir que Jesús obedezca nuestra agenda o expectativas. Somos nosotros los que necesitamos de él y no él de nosotros. Que por último dice que si nosotros tenemos una capacidad intelectual muy alta, muy especial, en la Biblia vamos a tener un mar, un océano de argumentos válidos para entender quién es el Señor Jesús y quién es Dios. No habrá suficiente tiempo ni suficiente capacidad intelectual para entender toda la grandeza y la riqueza de Dios en cuanto a su sabiduría. Eso hace una persona que quiera aprender de él y nunca va a tener, nunca va a sentirse lleno de buscar del Señor, porque siempre va a haber cosas nuevas que estar aprendiendo. En cambio, quien se cree que es muy inteligente, que cree que lo sabe todo, este tal está distorsionando su capacidad de ver con claridad la palabra del Señor. El Señor Jesús está más dispuesto a atender a un intelectual íntegro, pero está totalmente indispuesto a dejarse manipular por la arrogancia de algunos que quieren probarlo. El Señor no se deja tentar. El Señor quiere es que tomemos nuestra posición como criaturas y nunca nos coloquemos a nivel de él a pedirle cuentas, porque eso es no entender quiénes somos, no habernos dado cuenta de nuestra fragilidad. Todos tenemos preguntas para Jesús sobre este mundo, sobre nuestra vida, sobre el camino que debemos tomar. Jesús nunca rechazará a aquellos que vienen a Él y siempre recibe las peticiones de sus hermanos y hermanas. Eso es una realidad cuando nosotros acudimos a Él en oración, con humildad, alabándole y manifestándole nuestra fe y nuestra reverencia. Él nos escucha, por eso es que al humilde atiende, pero el que es altivo lo tiene lejitos, porque Él quiere es que nosotros correspondamos a nuestra naturaleza de criaturas y no que nos pongamos de igual a igual con Él. Ahora pues, además, debemos considerar estas preguntas en nuestro corazón. Las preguntas que hagamos, primero vamos a pensar cómo la estamos haciendo. Si lo estamos haciendo motivados en la fe que tenemos para buscar entender o por un orgullo que busca tener la razón. Eso hacían los fariseos. Ellos querían o creían tener la razón y por eso hacían preguntas y pedían pruebas. Pero lo vemos que el Señor Jesús los desenmascaró porque ellos estaban equivocados, estaban viviendo de religiosidad y de unas promesas que eran válidas siempre y cuando se ajustaran a su palabra, no a lo que ellos pensaban. Así que ese es el tema que nos correspondió este día, el buscar ser humildes, el buscar ser cada día más parecidos al Señor Jesús, que es el ejemplo máximo de humildad, que pensó primero en los demás, que pensó primero sí en nosotros que en él mismo. Por eso vino
del cielo y nos dio su ejemplo y hizo su sacrificio a favor nuestro. Esperamos comentarios. No veo. No veo ni escrito. Conseguirse un reemplazo suyo, hermano, cuando usted dirija. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por dirigir el devocional y, bueno, me quedo o parte, ¿no? Esa última pregunta que hace el hermano Beck, ya teniendo el contexto de todo lo que el hermano nos instruyó, es cuando nos acercamos ante el Señor, somos motivados por una fe que busca entender o por un orgullo que busca tener la razón. Y usted lo decía, ¿no? Hay momentos, hay gente que no busca aprender, sino busca a ver si lo que se le está dando la información está acorde con lo que él mismo entiende o él mismo sabe o simplemente el otro está equivocado. Y obviamente no es la actitud. Sobre todo en nuestra vida espiritual debemos siempre ir a la presencia del Señor y a su palabra a que Él edifique nuestras vidas. Hermano Henry. Sí, pastor, quería poner como un ejemplo terrenal en mi ámbito laboral que está siempre en una constante formación. Lo primero que le enseñan los instructores a uno es que debe ser humilde porque uno el título no se debe subir a la cabeza porque uno necesita de los técnicos para poder aprender de ellos. Entonces, si eso es así, en las cosas tan simples que es el día a día de nuestro trabajo, mucho más debe ser en lo celestial, porque realmente no conocemos nada. Todos los días nos asombramos de las cosas que Dios hace y eso pide mucha humildad porque el Señor, nosotros no podemos alcanzar a conocer todo lo que el Señor sabe. Entonces, es ahí donde está la humildad porque necesitamos aprender cada día más. Así es. Escribe el hermano Diego, la humildad nunca debe ser opacada por el conocimiento. Así es. Así es. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedir nuestro tema de hoy con una oración. Si alguien desea hacerlo, si tiene el privilegio de orar para terminar. Hermano Alice, tiene usted la palabra. Bendecido día. Amado Padre, te damos gracias por este día, este comienzo de semana. Gracias por permitir que hemos estado aquí compartiendo tu palabra, aprendiendo cada vez más de nuestros hermanos, nuestros hijos, los pastores, y cada enseñanza que nos deja para mejorar nuestra vida, nuestra alma. Hoy es 8 de julio, permite que hoy todo sea lo mejor en bendición para la hermana Gladys, que hoy tiene su cita, y entonces se pueda, Dios ponga toda la obra en ella y todo lo mejor, muchas bendiciones. A cada uno de nosotros también permite que quien busca su sustento, quien necesita una mejor salud, eh, tú, Jesucristo, eh, nos ilumine, nos cuide, nos protejas y permita que hoy sea algo maravilloso para todos en bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias, hermano Alice. Bien, de esta forma terminamos nuestra devocional por el día de hoy y nos vemos el día de mañana todos invitados a las 5:30. Sí, señor. Amén. Bueno, gracias y Buen día paz a para todos. todos. Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias, Dios lo bendiga. Amén, hermano Henry, gracias. Gracias a todos. Gracias, Lord. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, gracias. Luego, hermano Diego. Bendiciones, Dios los guarde, los bendiga. Muchas bendiciones para todos.
Gracias, Pastor Jessy. Chao, Dios chao. les guarde. Amén. Amén.